Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a desgranar un tema que ha generado muchísima intriga y conversación, y que involucra a dos de nuestros actores favoritos del momento, Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Se imaginan de qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a explorar la cuestión de si Ande imita a Kerem y, sobre todo, qué secreto podría estar ocultando esa pantalla que los ha unido en tantas ocasiones. Prepárense para un análisis a fondo, lleno de detalles, curiosidades y, por supuesto, mucha especulación. Pero antes de sumergirnos en este fascinante misterio, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si activan la campanita, serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La frase Ande imita a Kerem ha circulado como la pólvora en redes sociales, foros y hasta en conversaciones casuales entre fans. ¿De dónde surge esta idea? ¿Hay algo de verdad en ello, o es simplemente una percepción creada por la química que desbordan en pantalla? Vamos a analizarlo desde varios ángulos. Por un lado, es innegable la conexión que Ande y Kerem tienen. Su química como pareja en la serie Senkalkam fue algo que trascendió la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo ello hizo que el público se enamorara perdidamente de ellos, tanto como personajes como, para muchos, como pareja en la vida real. Y es precisamente esta fuerte conexión la que a veces puede llevar a interpretaciones erróneas o a ver imitaciones donde quizás solo hay sincronía. Consideremos, por ejemplo, las entrevistas conjuntas que han dado. Es común que cuando dos personas trabajan muy de cerca y desarrollan un vínculo especial, empiecen a compartir expresiones, tics, o incluso a terminar frases el uno del otro. Esto no es necesariamente una imitación, sino más bien un reflejo de una profunda sintonía. Piensen en parejas de amigos de toda la vida o en hermanos que a menudo dicen cosas similares al mismo tiempo o adoptan posturas parecidas. En el caso de Ande y Kerem, la presión de la fama, el estar constantemente expuestos a los medios y el hecho de que ambos son profesionales del mundo del espectáculo, podría potenciar esta especie de contagio de gestos o expresiones. Si analizamos a Kerem Bürsin, sabemos que tiene una personalidad muy carismática, enérgica y con un sentido del humor bastante particular. Es un actor que se entrega a sus personajes y que, fuera de cámaras, también muestra una faceta muy auténtica y cercana. Por otro lado, Ander Zel, si bien puede parecer más reservada en algunas ocasiones, es una actriz con una gran sensibilidad y una capacidad increíble para conectar emocionalmente con su público. Cuando interactúan, es posible que Ande de forma inconsciente asimile algunas de las formas de expresión de Kerem, sobre todo si están en un ambiente relajado o bromeando. Y viceversa, Kerem también podría verse influenciado por la dulzura y la gracia de Ande. Ahora, la pregunta clave, ¿qué secreto oculta la pantalla? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde debemos diferenciar entre la realidad y la ficción, y también entre la percepción del público y lo que realmente sucede. La pantalla a la que nos referimos en este contexto puede tener varios significados. Por un lado, está la pantalla de la televisión o del cine, donde vemos su trabajo actoral. En este sentido, si hablamos de imitar, podríamos estar refiriéndonos a que uno de ellos, al interpretar a su personaje, esté tomando prestadas algunas características del otro actor. Sin embargo, en la actuación, lo común es que cada actor interprete a su personaje de forma individual, basándose en el guión, las indicaciones del director y su propia visión. Si bien puede haber influencias sutiles, la idea de una imitación directa sería bastante inusual y poco profesional. Por otro lado, y quizás más relevante para la conversación que se ha generado, la pantalla podría referirse a la pantalla de sus teléfonos móviles, o incluso a la pantalla de las redes sociales, donde comparten sus vidas, sus pensamientos y sus interacciones con el público. Es aquí donde la percepción de imitación se vuelve más fuerte. Cuando Ande y Kerem comparten fotos juntos, o interactúan en plataformas como Instagram, a veces parece que estuvieran en la misma onda. Si uno publica algo con un cierto tono o estilo, es posible que el otro en su siguiente publicación muestre algo similar. Esto podría interpretarse como una imitación, pero también podría ser simplemente que ambos están viviendo experiencias similares, compartiendo intereses comunes o simplemente divirtiéndose juntos.
Pensemos en el fenómeno de las parejas mediáticas. Cuando una pareja se vuelve tan popular como lo fueron Ande y Kerem, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Un simple comentario, una foto compartida, un me gusta en una publicación, todo adquiere un significado especial. Si ambos publican fotos de sus viajes por lugares similares, o si ambos muestran un nuevo hobby, los fans inmediatamente lo ven como una señal de que están sincronizados, y para algunos, eso se traduce en imitarse. Ahora, ¿qué secreto podría estar ocultando esta pantalla? Si hablamos de un secreto en el sentido de algo oculto deliberadamente, algo que no quieren que sepamos, entonces debemos ser muy cautelosos. Una posibilidad es que la imitación no sea intencionada, sino una consecuencia natural de una relación muy cercana. Quizás están tan en sintonía que sus gustos, sus formas de expresarse y sus reacciones se han vuelto muy parecidas. El secreto en este caso sería simplemente la profundidad de su conexión, algo que muchos fans desearían que se tradujera en una relación amorosa. La pantalla, en este sentido, sería el lienzo sobre el cual proyectamos nuestras esperanzas y nuestras percepciones. Otra perspectiva es que haya una estrategia detrás. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es muy importante. Tal vez de forma consciente o inconsciente, ambos han optado por mantener una imagen de unidad y complementariedad. La imitación podría ser una forma de reforzar esa imagen de pareja perfecta, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. El secreto, entonces, sería esa estrategia de marketing personal. También podríamos estar ante un caso de mirroring, un fenómeno psicológico donde una persona refleja inconscientemente las actitudes, el lenguaje o el comportamiento de otra. Esto ocurre a menudo en relaciones estrechas y, de nuevo, no implica necesariamente una imitación consciente. El secreto sería simplemente la psicología detrás de sus interacciones. Analicemos más a fondo algunos ejemplos concretos que suelen mencionarse en las discusiones sobre si Ande imita a Kerem. A menudo se habla de sus estilos de vestir. Cuando uno aparece con un cierto tipo de ropa, es común que el otro, poco después, aparezca con algo similar. ¿Es una imitación? ¿O es que comparten un estilista, o tienen gustos parecidos dentro de la moda que está en tendencia? O quizás simplemente se influyen mutuamente de forma natural. Si Kerem prueba un nuevo corte de pelo y le sienta bien, y Ande lo ve y le gusta, es posible que decida probar algo parecido. Esto es algo muy común en las parejas, no solo en las famosas. Otro punto recurrente son las expresiones faciales o los gestos. Se dice que Ande ha adoptado algunas de las muecas o de la forma de sonreír de Kerem. Esto es algo que puede ser muy subjetivo. Lo que para uno es una imitación, para otro puede ser simplemente una expresión de alegría o una forma particular de comunicarse. Ambos son actores, y están acostumbrados a jugar con sus expresiones. Es posible que en su día a día, esas expresiones se hayan vuelto habituales y compartidas, sin que haya una intención de copiar al otro. La pantalla, en este sentido, se convierte en un espejo que amplifica nuestras propias expectativas y deseos. Los fans de Senkalkam se enamoraron tanto de la pareja que querían ver esa conexión reflejada en sus vidas reales. Cualquier cosa que hicieran juntos, o que pareciera que hacían de forma coordinada, era vista como una confirmación de esa conexión especial. Y volviendo a la idea de un secreto. ¿Qué podría haber que no sea evidente a simple vista? Quizás el secreto es simplemente que a pesar de la intensidad de su relación profesional y la química que proyectaron, su vínculo en la vida real sea simplemente una amistad muy profunda y respetuosa. O tal vez efectivamente haya algo más y la imitación sea solo una pequeña pista de una conexión mucho más íntima. También es importante considerar la narrativa que se construye alrededor de las celebridades. Los medios y las redes sociales a menudo crean historias y narrativas que pueden no corresponder con la realidad. La idea de que Ande imita a Kerem podría ser parte de una de esas narrativas, alimentada por la especulación y el deseo de encontrar algo más allá de lo aparente. El secreto, en este caso, sería la propia construcción de esa narrativa. Pensemos en la presión que ambos deben sentir. Son jóvenes exitosos y están bajo el escrutinio constante de millones de personas. Es probable que intenten mantener un cierto control sobre su vida privada y sobre la imagen que proyectan. Si hay algo que realmente están ocultando, sería muy difícil de adivinar solo por sus publicaciones en redes sociales o por su interacción en entrevistas. Podríamos analizar sus entrevistas por separado también.
Muestran las mismas ideas, los mismos valores, las mismas preocupaciones. Si es así, es por influencia mutua o porque son personas compatibles con visiones del mundo similares. Una forma de abordar esto de manera más objetiva es pensar en lo que no se ha visto. Si han de imitar a Kerem de forma flagrante, seguramente habría más ejemplos evidentes, y la crítica sería más directa y fundamentada. Lo que vemos son matices, pequeños gestos, coincidencias que pueden interpretarse de muchas maneras. La pantalla, ese dispositivo tecnológico que nos conecta con el mundo, también puede ser una barrera. Lo que vemos en ella es una versión curada, editada y a menudo cuidadosamente seleccionada de la realidad. Por lo tanto, lo que percibimos como una imitación podría ser simplemente una construcción cuidadosamente elaborada para el público, o una manifestación de una conexión genuina que no siempre es fácil de traducir en imágenes. Y si hablamos de un secreto en el sentido de algo que está oculto y que, si se revelara, cambiaría nuestra percepción, podríamos estar hablando de la naturaleza exacta de su relación actual. ¿Son solo amigos? ¿Tuvieron algo y ahora son amigos? ¿Siguen juntos en secreto? La imitación podría ser una forma de disimular una realidad diferente, o una forma de reforzar una imagen que ya no se corresponde con la realidad. Es fascinante cómo un simple comentario en redes sociales puede dar lugar a tantas teorías y análisis. La conexión que Hande y Kerem generaron en Senkalkam fue tan fuerte que los fans siguen buscando señales de que esa magia perdura. La pantalla, ya sea la del televisor o la del móvil, se convierte en el escenario donde se desarrolla esta búsqueda de la verdad, o quizás de la confirmación de nuestros propios deseos. El secreto, si lo hay, está probablemente en la sutileza de sus interacciones. Quizás no es una imitación en el sentido estricto de la palabra, sino una sintonía tan profunda que sus comportamientos se reflejan mutuamente de forma natural. Y quizás el verdadero secreto es simplemente que ambos son seres humanos complejos, con sus propias influencias, sus propias evoluciones y sus propias formas de relacionarse, que nosotros, desde fuera, intentamos descifrar. La pantalla, en definitiva, nos muestra lo que quieren que veamos, o lo que nosotros interpretamos como tal. Y la fascinación por Hande y Kerem reside, en gran parte, en esa aura de misterio que los rodea. ¿Se imitan? ¿Qué secreto ocultan? La respuesta, quizás, es más compleja de lo que parece, y reside en la intersección de su química, sus estrategias de imagen y nuestras propias proyecciones como espectadores. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la intrigante idea de si Hande imita a Kerem y hemos intentado desentrañar qué secreto podría ocultar la pantalla que los une. Hemos visto que la imitación puede tener muchas interpretaciones, desde una simple sincronía hasta una estrategia consciente, y que la pantalla, como medio de comunicación, puede tanto revelar como ocultar. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este recorrido. Siempre es un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre si Hande imita a Kerem? ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos en pantalla? ¿Han notado ustedes mismas estas imitaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir explorando el mundo del espectáculo con nosotros, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.